compartimos la palabra de Dios, el Evangelio del domingo, va a iluminar nuestras vidas. Gracias por escucharlo, lo vamos a recibir juntos. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Simón Pedro contestó: Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Acabamos de escuchar realmente un momento de la vida de Jesús muy importante relatado en los Evangelios, conocido como la confesión de fe de Pedro. Pero es un momento en el cual el Señor, en esta apertura al diálogo, venimos reflexionando un poquito de este camino, ¿no? Es interesante, ¿no? Mirar cómo el Señor pregunta y quiere saber qué dice la gente sobre mí, qué dicen ustedes sobre mí, qué percepción hay de lo que yo voy haciendo, qué percepción hay de aquella tarea que el Padre me ha encomendado y que yo voy llevando adelante como es el Rey. Es interesante esto, ¿no? ¿No les parece una actitud de apertura que tiene el Señor? Yo voy descubriendo esto, ¿no? Venimos descubriendo desde hace unos domingos atrás en la transfiguración esa apertura del corazón, ese caminar las aguas y buscarlo a Pedro para que no se hunda, ese responder a la mujer cananea para que pueda tener el milagro de la curación. Y ahora esta mirada interior de decir qué dice la gente sobre quién soy yo, cómo estoy llevando adelante esta tarea. Y esa respuesta, primero de la gente que, como siempre pasa muchas veces, confusiones, miradas distintas, uno dice que sos esto, que sos el otro, lo cual demuestra que todo aquel que está convencido en su corazón de hacer el bien y de llevar adelante, no siempre se lo entiende de distintas maneras. Es decir, no siempre todo el mundo capta lo que uno está haciendo convencido de corazón. Pero esto es una realidad que sigue pasando, le pasó al Señor. No todos comprendían que él era el Mesías. Sin embargo, Pedro, y en él todos los apóstoles, los discípulos, y todos en él, en la voz de él, todos los que seguimos al Señor, le decimos: vos sos el Mesías, vos sos el Hijo de Dios vivo, vos sos el que estamos esperando. Pedro asume en la voz toda esa humanidad que grita: estamos necesitando el Mesías, estamos necesitando aquel que realmente nos ilumine por dónde tenemos que ir. Queremos en vos seguir la voz de aquel que nos marca por dónde están los caminos verdaderos. En la voz de Pedro está la voz de todos nosotros que le decimos: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, creo que sos el Mesías enviado. Y por eso Jesús valora en Pedro que esto no es una revelación humana, sino un regalo de Dios hecho para él. Y por eso lo pone a Pedro al frente de la iglesia como fundamento, como piedra fundamental para seguir adelante este camino. Y sabemos que este es, para la tradición católica, el Evangelio que sostiene justamente al Papa, a nuestro querido Papa Francisco, sucesor de Pedro, como piedra de la iglesia. Pero en este acontecimiento, iluminando nuestras realidades cotidianas, en nuestro camino, se nos invita a ser hombres y mujeres de fe. No nos olvidemos este inmenso regalo que es la fe, que es creer en Jesús, Mesías, Hijo de Dios, que venció la muerte y que resucitado vive para siempre. Esto es el anuncio fundamental de nuestro camino.
El Papa en la Evangelii Gaudium va ayudando e iluminando nuestro caminar para poder sostenernos en esta fe. Y nos dice, el anuncio del Evangelio es lo que siempre sigue esperando el hombre y la mujer de hoy, de todos los tiempos, y lo sigue esperando. Un anuncio hecho con alegría, con esperanza y con valentía. Para la diócesis de Río Gallegos, este es un desafío muy fuerte, especialmente en este tiempo que vamos avanzando para celebrar nuestra asamblea diocesana, que tendrá lugar, como sabemos, el sábado 7 y domingo 8 de octubre. Estamos ya en los últimos preparativos, estamos ya trabajando en nuestras comunidades el documento de trabajo previo a la asamblea. Pero este Evangelio nos ilumina, este Evangelio nos marca caminos, este Evangelio nos invita a participar de la asamblea y a renovar la fe que como iglesia tenemos que brindar a nuestro pueblo. La asamblea tiene que ser un momento en el cual renovemos nuestra fe y la experiencia de encontrarnos con otros creyentes de la diócesis de Río Gallegos nos tiene que animar a transmitir esta fe a los demás. Para nosotros es troncal en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Es troncal porque es un programa que todavía continúa, porque fue su programa que él puso para ser Papa en la Iglesia y lo invitó a toda la Iglesia a realizarlo. Por eso nos vamos a basar fuertemente en Evangelii Gaudium para hacer anuncio de la fe en este tiempo. Para que muchos hombres y mujeres como Pedro puedan decirle, Señor, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Quiere decir que en vos encontramos sentido a la vida, que mirándote a vos y creyéndote en tus palabras, caminamos con mucha confianza todos los días de nuestra vida. Por eso te necesitamos, Señor, y por eso te queremos anunciar. Una iglesia comprometida con Cristo y con el hermano es una iglesia que anuncia el Evangelio y transforma la realidad. Nosotros estamos invitados a eso en este caminar. Estamos invitados a justamente a hacer presente esta realidad en medio de nuestro caminar. Que el Señor nos conceda esta alegría y esta fortaleza y que realmente la mirada puesta en Jesús nos ayude a caminar en su presencia. Hasta la próxima.